Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora nos vamos a un mundo muy importante, al mundo de la salud mental. Y hoy con un tema muy importante e interesante también, las conductas difíciles. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a Halsin Ramos, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas y también especialista en psicología criminal. Y con nuestra querida amiga, hermana Halsin Ramos, vamos a tratar este tema tan interesante titulado Las conductas difíciles. Buenas tardes, Halsin, ¿cómo tú estás? Bienvenida a tu casa. Gracias, Cris. Buenas tardes a todo público. Sí, hoy tenemos un tema interesante. Tenemos un tema relacionado con las conductas difíciles en los y las adolescentes. Bueno, ¿cómo yo puedo darme cuenta que mi adolescente tiene una conducta difícil? Sí, lo primero es definir la adolescencia, que aunque muchos sabemos, es bueno recordar que la adolescencia es una etapa del proceso evolutivo de los seres humanos, donde la persona no se siente ni pequeña ni grande. Cuando le conviene es grande y cuando le conviene es pequeña. Entonces hay un proceso aquí emocional y de inseguridad donde estos realmente presentan diferentes conductas ya que son muy vulnerables a todos los hechos o todo lo que pase a su alrededor y en su ambiente. ¿Qué sucede? Ellos hay diferentes tipos de adolescencia, como lo he expresado ya en otros programas. Tenemos dentro de esto unos adolescentes que son muy llevaderos, tenemos adolescentes con conductas rebeldes y tenemos otros que tienen una conducta estridente. En estos últimos años y en estos últimos meses hay como un auge de adolescentes que tienen conductas inadecuadas. ¿Por qué inadecuada? Porque están relacionadas directamente con experimentar la curiosidad de la sexualidad. Wow. Esto me preocupó mucho, ya que he observado en consulta el incremento. Entonces, creo que tenemos los padres la responsabilidad de observar más de cerca a los hijos, de estar más con ellos, de tratar de entenderlo. Dentro de las conductas difíciles de los mismos están la, ¿cómo te digo? Ellos se separan prácticamente emocionalmente del núcleo familiar, de los padres, Eso es y se normal aíslan. en la adolescencia, porque siempre vemos como que los adolescentes se inclinan más a los amigos que a los papás, y cuando los papás le hablan, como que son sus enemigos. ¿A qué se debe eso? ¿Eso es normal? ¿Eso es considerado una conducta difícil? Explícame ese punto, Halsey. Bueno, es muy frecuente que ellos tengan su propio estilo. O sea, en esa edad ellos tienen su propio estilo, se aíslan y evitan a los padres. Ahora, cuando son padres que tienen una relación de amigo con ellos, pues no se alejan tanto. Pueden darse cuenta en qué andan sus hijos. Pero hay padres que entran y salen y de lo último que se acuerdan es de darle el seguimiento a los muchachos. Entonces estos se aíslan y pasan horas encerrados en su habitación, en vacaciones o haciendo cosas inadecuadas. Se conectan con otros amigos y a través de las redes pues hasta tienen comunicación con personas extrañas. Entonces, ya aquí se complica la situación. Hay adolescentes también que cuando vienen de hogares totalmente disfuncionales, ellos
experimentan también la agresión con otros compañeros y también terminan siendo personas totalmente agresivas. Regularmente la frecuencia es alta. No debe de ser normal, porque lo normal es que haya una comunicación y un trato adecuado, pero es alta la frecuencia y esto afecta prácticamente nuestra sociedad. Es difícil que un adolescente que venga de un hogar disfuncional respete a una persona mayor. ¿Por qué lo dices? ¿No existen excepciones de personas que aunque vengan de un hogar disfuncional tienen otro manejo y viceversa? Claro que sí. Va a depender de los valores de la persona que estos tengan inculcados. Entonces, de acuerdo a los valores, entonces ellos respetarán o no a los mayores. En estos tiempos he tenido más de 20 casos en los últimos meses donde hay redes de adolescentes que se comunican unas con otras y tienen relaciones sexuales. Es una práctica inadecuada, pero lo hacen o en conjunto o como identificación. Hay que tener mucho cuidado porque el embarazo en adolescentes está acechando y hay un incremento muy alto de adolescentes embarazadas o ya a los 16 años han parido, parturienta. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con adolescentes. La madre, los padres que tienen adolescentes deben de hacer un alto y estar más de cerca de ellos. Tienen que dedicarle más de tiempo, tienen que saber con quién se juntan sus hijos, con quién hablan a través de las redes sociales, tener control sobre estas. ¿Cómo yo controlo que mi hija o mi hijo me tute? Bueno, eso viene desde pequeño. Desde pequeño usted a sus hijos le enseña a que no se le dice tú a mamá, se le dice usted. Porque después que ya tiene 14, 15 años diciéndote tú, cuando tú le digas no me tute, te va a decir, pero tú me acostumbraste. Entonces va a tratar de medir fuerza. Eso va desde pequeño, eso es parte de la regla y de la educación del hogar desde pequeño. Cuando esos hijos le abren la boca a su papá y a su mamá, háblame sobre esto. Aparte de tutearlos, le hablan como que ya tú sabes. ¿Qué opinas? Bueno, yo me río porque realmente está muy de moda. Muy de moda. La falta de respeto. La falta de respeto total hacia los padres. Pero ¿qué sucede? ¿Quién abre la boca en casa? ¿Cómo le hablaron a ellos? ¿Cómo le enseñaron a ellos que se corrige? ¿Cómo le enseñaron a ellos que se debe hablar? Entonces, todo va basado en las reglas del hogar. En que si el hogar tiene una comunicación adecuada, el adolescente no le va a abrir una boca a su mamá ni a su papá, porque no es su costumbre. Pero si viene desde un hogar que pelean todos los días, que el hombre golpea a la mujer o viceversa, entonces eso es lo que él sabe hacer. Eso son parte de la conducta inadecuada de los jóvenes. Lo relacionado a lo que es los comportamientos que atentan contra la sociedad, antisociales, etcétera, ¿esto es el resultado de conductas difíciles? Sí, claro, porque las conductas inadecuadas pueden iniciar desde la niñez. Y cuando inician desde la niñez con una baja estima o con un yo devastador, entonces ese muchacho va creciendo con una disfunción. Y cuando ya es adulto que desarrolla un trastorno de personalidad es porque tiene una base. Entonces, ya este trastorno de personalidad atenta contra la sociedad. Entonces, claro que sí. Por esa razón, debemos de
cuando se nos presenta alguna problemática en el hogar, de buscar ayuda. Especialmente los padres deben de buscar ayuda cuando entienden que la corrección de sus hijos no es la mejor, o cuando entienden que por más esfuerzo que ellos hagan, pues el hogar se le va prácticamente de las manos. Al hablar nosotros de adolescentes, igual a trastornos, ¿cuáles son los más frecuentes relacionados a la conducta difícil? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de adolescentes, estamos hablando de conductas normales o conductas disfuncionales o trastornos conductuales. Entonces, esto como muchacho, lo más que te pueden desarrollar es un trastorno conductual, que si no es tratado ya a partir de los 20 años, entonces puede tener la base en el trastorno conductual, un trastorno de la personalidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, dentro de los trastornos de personalidad se puede encontrar el trastorno límite de la personalidad, que tiene su base también en la infancia, entre otros. ¿Qué sucede? Existen también las esquizos que se desarrollan a partir de la adolescencia, pero ya esto es otra cosa. O sea, estamos hablando aquí de trastornos que se desarrollan a través de algún hallazgo hereditario. ¿Cómo cuáles? O como la esquizofrenia, Sí. Y las esquizoides. Sí. Entonces tiene su base en la adolescencia, pero los trastornos de personalidad, que son a partir de los 20 años, durante la juventud, que se pueden desarrollar, esto con tratamiento psicológico y en algunos casos con ayudas psiquiátricas, entonces pueden haber un buen control. Y en el caso de la bipolaridad, ¿no estaríamos hablando también de una conducta difícil igual a adolescente? Cuando hablamos de bipolaridad, estamos hablando de tu conducta normal más un trastorno que se suma. Entonces, ya aquí no es un adolescente que decide tener una mala conducta, es un enfermo. Es una persona que necesita tratamiento psiquiátrico para poder llevar una vida natural, sin ninguna dificultad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias generales de las conductas difíciles? Bueno, las consecuencias generales están la destrucción de la familia, del mismo muchacho. Tienden algunos a, si caen en depresión, tienden a suicidarse, tienden a captar otros jóvenes a cometer los mismos hechos que ellos cometen, al uso de drogas, en fin. No me gusta hablar de este término, niveles, no me gusta tocar esos puntos, pero la pregunta es la siguiente: ¿en qué punto tú encuentras que se ve más este tipo de situación de conductas difíciles? ¿En una clase alta, media o baja? ¿O no tiene nada que ver con eso? Si realmente no tiene nada que ver con la diferencia de clase, tiene que ver directamente con la formación que recibe el muchacho o la muchacha en su hogar, en su casa, en la escuela. ¿Qué hacen en la escuela? ¿Qué la madre o el padre está observando? ¿Qué conducta tiene en la escuela? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién comparte mi hijo? ¿Qué comparte? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tan solo yo lo dejo? ¿Qué tiempo de calidad yo le doy? Calidad emocional, calidad de compañía yo le doy. ¿Qué dinámica yo tengo en mi casa con mi familia para que sea una familia armoniosa y de comprensión, que también lo pueda hacer mi hijo? Que éste pueda realmente sentirse bien, sentirse cómodo. Qué bueno que llegó mamá, qué bueno que llegó papá. Compartir con sus hermanos, sentirse totalmente identificado con su casa, o sencillamente está usando su casa como medio para cometer actos que él sabe que no debe.
En el caso específico de la niñez, ¿verdad? Cuando es niño, hay algunos niños que tú sabes que no son fáciles, son medio insoportables, y se dejan así, después más difícil poder resolver esa situación cuando llegan a la adolescencia. Claro, 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 porque ya han crecido acostumbrados a hacer lo que ellos entienden, aunque no estén bien. Entonces, más totalmente difícil porque en la adolescencia ya él cree que puede dominarlo todo a su antojo. ¿Qué debe de hacer un padre, una madre cuando se ven en esa situación con un niño? Buscar ayuda. Debe buscar ayuda totalmente. Siempre que haya situaciones con los niños, especialmente de la escuela, lo envían a consulta, debe de buscar ayuda, debe de ir donde un psicólogo infanto-juvenil o un terapeuta familiar que pueda acompañarle en todo lo que es el proceso de desarrollo de su hijo, de conductual. Con relación a las personas mayores, Halsing, hay personas mayores también que tienen una conducta complicada, difícil. ¿Qué hacer? Bueno, habría que ver, porque estamos hablando de épocas diferentes, entonces habría que ver en qué tiempo esa persona y cuál fue su historia para tener esa conducta difícil o si tiene algún trastorno relacionado ya con su edad. Entonces hay trastornos que lo conllevan a conducta difícil, entonces hay que ver si es por enfermedad, si es por malcriadeza o sencillamente una persona que tiene un carácter muy fuerte en relación a cómo es la formación de hoy día. Habría que ver. ¿Influye desde el punto de vista de nuestros adolescentes esos amiguitos o amiguitas que lo acompañan, que están con ellos? Sí, claro, claro que sí, totalmente. Incluso uno conlleva al otro y el otro al otro y se forman cadenas de niños con conductas difíciles o haciendo cosas que no deben, escondidas de los padres, hablando mentiras, creando. Hay una serie de muchachos que se están dando la tarea ahora de que hacen todo lo contrario a lo que debe ser, pero sus padres no se dan cuenta. Influye desde tu punto de vista ese material que ellos reciben, ejemplo, la música. La música tiene mucho que ver, porque la música que tiene palabras obscenas, música que influyen directamente en el cerebro, lo conllevan a hacer cosas que no deben, música estridente, claro que sí. O sea, no por ser música, sino el contenido de la música. Háblame un poquito, Halsey, yéndonos ahora al mundo de lo que es la psicología criminal, los antisociales relacionados con este tema, conductas difíciles. Bueno, los antisociales tienen su base en la conducta difíciles de los adolescentes y de la niñez, claro, porque esta es la base. Entonces, sí, cuando no se pone freno a tiempo, cuando no se le hace un tratamiento a tiempo a estos muchachos, pues crecen haciendo daño y crecen luego dañando hogares, y cada hogar es una semilla de la sociedad. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué un adolescente se convierte en un antisocial? Se convierte en un antisocial dependiendo de, como te dije al principio, dependiendo de los valores que le hayan inculcado, de con quién se está relacionando, de qué tipo de familia tiene, si es disfuncional o no, y si no se buscó ayuda. O sea, si a tiempo no se llevó un tratamiento, entonces no se va a corregir la patología. La va a desarrollar, se va a quedar ahí y dentro de unos años entonces va a salir a flote.
Pero vemos algunos casos, Alcin, de jóvenes pues que vienen de hogares que lo formaron en valores, con educación, etcétera, y como quiera pues se van a un camino oscuro. ¿Por qué se da esto? Bueno, habría que ver si fue una decisión propia, por curiosidad, por experimentar, o si usa algún tipo de sustancia que lo conllevó a la misma. ¿De qué manera afecta la sustancia, la droga, uso de alcohol, etcétera, en lo relacionado a lo que sería pues la conducta de ese adolescente? Oh, pero totalmente, porque son alucinógenos que alteran la conducta y la forma de ver las cosas, de pensar. Además, no están en edad de usar ningún tipo de bebida alcohólica, y las drogas van creando dependencia. De acuerdo al tipo de droga que sea, va creando una dependencia, o progresivamente o desde que la usa por primera vez. Entonces ya inmediatamente se vuelve adicto, pues hay cambio en sentido general. Sí, esa parte es muy interesante. ¿Cómo uno puede identificar que mi hijo, mi hija está en ese mundo tan difícil de la droga? Bueno, aparte de de los cambios que da en el momento, pueden observarle la esclerótica. Si la tienes roja, es probable que esté o haya usado algún tipo de sustancia. Las pupilas se le dilatan, la piel le cambia un poquito. Entonces sería observar su hijo y mantener la observación en varios momentos, en horas diferentes, para poder entonces no atar cabos y no expresar algo que realmente no te seguro. Existen padres que son apoyadores y que incluso ven, por ejemplo, cosas que los hijos le traen a casa que saben como que no corresponde a eso que llevan a casita. Por ejemplo, algo de mucho valor que sabe, por ejemplo, que su hijo no tiene ese dinero. ¿Influye ese apoyo en convertir a un posible delincuente? Totalmente. Porque si su mamá le apoya que le lleve algo que realmente no le corresponde, sabe que él está formando un delincuente. Además, tienden a decir muchas mentiras. Las personas que tienden a decir muchas mentiras con frecuencia tienden después a desarrollar esa patología y ser ladrones o cleptómanos. Entonces, si lleva un muchacho algo a su casa, el padre o la madre tiene que preguntarlo y devolverlo, porque si no, ella es que lo está formando ladrón. O sea que sí, que los padres también lo forman. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes de los adolescentes desde tu punto de vista? Bueno, el robo es uno. Tienden a algunos a cometer asesinatos, y realmente como la justicia lo trata un poquito más flexible, sí, que a los adultos. Ellos prácticamente no le prestan tanta importancia, pero tienden a cometer asesinatos, tienden a ser ladrones, personas que maltratan a envejecientes en las calles, sí, le arrebatan cosas. Realmente hay muchos jóvenes que cometen todo este tipo de atropello. Dentro de todo ese mundo que tú acabas de describir, de delitos más frecuentes en adolescentes, para ti, ¿cuál es el más difícil de tratar desde tu experiencia como psicóloga criminal? Para mí, el más difícil de yo tratarlo, sí, como, bueno, realmente serían las conductas desviadas que están o trastorno, sí, conductual, sí, relacionado con sustancias. ¿Por qué ese específicamente? Porque yo no tengo la experiencia para trabajar con personas que usan sustancias. Ok. Por eso. Ok. Yo lo que hago es que le hago un referimiento.
puede cambiar un antisocial? Bueno, si decide cambiar, puede cambiar con ayuda. Pero si lo decide, porque como quiere, el aprendizaje está ahí, ya es un adulto que se puede convertir en maltratador de su esposa, de su hogar o de cualquier persona. Pero si él decide, bueno, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir haciendo daño, yo voy a buscar ayuda, puede cambiar. Aún así, el aprendizaje está ahí y en cualquier momento la conducta puede de nuevo presentarse. Explique ese punto más ampliamente. Bueno, ¿por qué digo que la conducta puede presentarse? Lo que sucede es que para que un sujeto cambie, habría que aplicar dentro del tratamiento psicológico, incluir lo que es la modificación conductual. Sí. Entonces, cuando aplicamos la modificación conductual, entonces hay una conducta que tú la acompañas, y cuando tú la vas acompañando, la conducta de reforzadores, ella desaparece. Pero hay un momento en que se dispara de nuevo, no alcanza el mismo porcentaje, pero por lo menos de repente te puede llegar a un 80, a un 70%. ¿En qué momentos específicamente se dispara esto? Eso va a depender del sujeto. Okay. Va a depender de él o de ella, y va a depender de cómo lleven el tratamiento. Entonces, cuando ya los cambios están dados o se están dando, que la persona cree que ya prácticamente está bien, algunos lo que hacen es que suspenden la consulta porque entienden que están bien. Y vuelve un rebote. Sí, exactamente. Cuando vuelven al mes o a los 2 meses, le dice al psicólogo o a la psicóloga, ay, yo dejé de venir porque yo estaba bien, pero tuve una recaída. Entonces, esa recaída quiere decir que cuando se disparó de nuevo la conducta, ella no esperó que el profesional termine el proceso, sí, para él medir esa conducta y que sea el que la dispare para luego entonces volverla a disminuir y medirla y darle de alta. Entonces, cuando se va el paciente o se retira porque él entiende que está bien, pasan esos rebotes, como tú dices. Wow. Consejo final sobre este tema tan interesante relacionado a lo que son las conductas difíciles. Bueno, que los padres estén más pendientes a sus hijos, que le den más apoyo, que le den tiempo de calidad, que sean amigos de sus hijos, y sobre todo cuando haya alguna problemática dentro del hogar o disfunción, pidan ayuda. Cuando haya una conducta rebelde o inadecuada en sus jóvenes, que busquen ayuda profesional, tanto de la psicología como de la psiquiatría. Halsing, redes sociales y números de contacto. Bueno, halsing@hotmail.com, por Instagram también, Ramos, y 829-458-7396. Sí. Bueno, Ramos ofrece servicios de psicología clínica y empresarial.